pido por favor que abran sus Biblias y las mantengan ahí abiertas en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5, y voy a comenzar a leer, pero el versículo 21. Creo que la información no la mandé completa, pero vamos a comenzar desde el 21, porque si lo dejamos en el 22 y 23, entonces el asunto es con las mujeres solamente, con las esposas, las madres, ¿no? Entonces a partir del versículo 21 hasta el 25. ¿Lo tienen? Muy bien. Leo y ustedes siguen ahí la palabra y la ponen en su mente y en su corazón. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Ya por ahí estamos comenzando con ese sometimiento, sujeción, y comienza diciendo de unos a otros. Para luego entender o ir entendiendo qué es lo que dice después. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y los hombres dicen amén. Pero luego dice como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero luego dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Pero no le dice a las mujeres, amen a los maridos. O sea, vamos a ser justos, ¿no? Leyendo la palabra del Señor. Entonces a las mujeres le dicen estén sujetas a los maridos. Y a los maridos le dicen amen a sus mujeres. Ya vamos a ir a esa explicación. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora vamos a hablar de los hijos. Entonces, Efesios capítulo 6. Y voy a leer los versículos 1 hasta el 4. Porque aquí también vamos a hablar de los hijos. Y dicen: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ya me echaron a perder el domingo. Y sigue: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero ahora le dice a los padres: y vosotros padres, papá y mamá, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. No es un mensaje fácil lo que voy a compartir con ustedes, pero es la palabra de Dios. Y el tema es ese: sujeción, el orden de Dios para la familia. En la palabra, en la Biblia, hay palabras muy interesantes que dicen más de lo que nosotros podamos entenderla en una simple lectura. Son muy ricas en su significado. Por ejemplo, hablar de paz. Usted puede ir al diccionario, ¿qué significa paz? Sin embargo, tratándola desde el punto de vista de los idiomas bíblicos, tiene una riqueza maravillosa esa palabra paz, que no es solamente tranquilidad, es mucho más allá. Es como una especie de equilibrio interno de mente, corazón, emociones, espíritu delante de Dios y de la gente, cualquiera sea la circunstancia que se vive. Y tiene más explicación. Está, por ejemplo, la palabra creer.
No es solamente a sentir que estoy de acuerdo con algo, que es verdad, sino que tiene que ver con apostar la vida. Es como sembrar o poner una estaca profunda en la tierra y estar agarrado de ella otra vez en toda circunstancia. Y eso tiene que ver con el creer. Está la palabra temor, que no es precisamente tener miedo, pero en parte sí. O sea, temor de Dios es reverencia hacia Él, y eso lo vamos a explicar más adelante. Pero también hay que tener cierto grado de miedo en la desobediencia, en las consecuencias por desobedecer al Señor. Y así otras tantas más. Como yo les he explicado en algún momento, el gozo, que no es solamente una mera alegría, no es estar sonriendo ante todo. Tiene un dolor nefrítico, con cólico nefrítico, y usted está diciendo, estoy bien en el Señor, ¿no? Sino es vivir la presencia de Dios en todas circunstancias. Entonces, una de las palabras que es muy rica es esta palabra someterse o sujeción. La sujeción es una de las palabras, me atrevo a decir, más mal entendidas, sobre todo con respecto a las relaciones familiares. Y en las relaciones familiares, sobre todo en las relaciones esposos y esposas. Créanme que es así, porque en la práctica se puede entender, y sobre todo los hombres, entenderlo de una manera y las mujeres recibirla también de una manera que es equivocada. Vivimos en una sociedad que, aunque tendencias feministas están creciendo, pero todavía hay un alto contenido del machismo. Y tengo que decirlo aquí, aún en el pueblo de Dios, de una u otra manera. Entonces, algunos llegan a interpretarlo casi al punto de creerse dictadores, hombres dictadores en la relación con la esposa y en la relación con la familia. Y llegan hasta la agresión. Y entonces en algún momento algunos hombres cristianos van a decir, es que la Biblia dice que la mujer tiene que estar sujeta, y así, mírenme la cara, tiene que estar sujeta al hombre. Pero no se entiende realmente lo que dice o lo que quiere decir esta palabra, que es muy rica también en su significado. Entonces, por un extremo podemos ver hombres machistas, dictadores, agresores en la relación con la esposa y en la familia. Pero por otro lado, estamos viendo hombres nulos ante el avance de lo que es el feminismo a su extremo. Se cambia el sujeto de la tiranía, vamos a decirlo así. Y en un momento eso ha conducido a guerras, hogares disfuncionales, divorcios y tantas cosas. Pero en un matrimonio cristiano, en una familia cristiana, tenemos que o debemos entender qué realmente significa sujetados los unos a los otros. Porque lo que está diciendo ahí es que hay un grado de sujeción de la mujer para el hombre, pero del hombre para la mujer también. Porque dice allí, así comienza, sométanse los unos a los otros. Entonces la palabra someterse o sujetarse bíblicamente es una palabra rica en significado, y lo que expresa es un orden. Algo está ordenado. Un equipo, por ejemplo, de béisbol, de fútbol, necesita tener un orden para poder enfrentarse a los otros equipos. Hay un manager o un director técnico. Los jugadores entonces tienen una estrategia. ¿Quién va a estar a la defensa? En el caso del fútbol, a la defensa, en el mediocampo, adelante. Pero no pudiera haber un equipo de fútbol solamente con el director técnico. Y los jugadores no pueden jugar solamente corriendo detrás de la pelota para ponerla en el lugar, sino hay un orden en lo que están haciendo. O sea, eso es lo que la palabra orden está diciendo aquí con respecto a la familia, sujeción. De tal manera que expresa un orden como en el juego, pero hay que utilizar en todo la palabra amor, que es como lo que dice la Biblia. Uno puede ser un experto en tantas cosas
en exponer la palabra, lo dice 1 Corintios 13, y hablar en lenguas angélicas y hacer tantas cosas. Pero si no tienes amor, dice, eso no sirve de nada. Entonces hay que poner en ese orden el amor. Entonces es un equipo, la familia viene a ser un equipo ordenado en el Señor, sujetos al Señor y los unos a los otros para ser felices. Para eso es la familia, para ser feliz. Amén o amén. La felicidad no lo va a encontrar si usted se sienta todos los domingos en este lugar. La felicidad se forma en la relación con Dios y en las relaciones familiares también. Un equipo para ser felices, para amarse, para ayudarse, para comprenderse, para protegerse los unos a los otros, para crecer juntos delante de Dios y delante de la sociedad. En estos días estaba pensando en lo necesario que es una licuadora. Las que cocinan o los que cocinamos también. Es necesario una licuadora. Y la licuadora es una figura para hablarles de lo que es estar sometido. Entonces la licuadora, lo primero que resalta es el vaso. ¿No es así? Es el vaso grande, fuerte, en donde va a contener todo lo que va a ser licuado, no triturado en ese lugar. Pero de nada serviría el vaso si no tiene abajo algo que se llama las cuchillas, que cuando aunque es pequeño, es lo que va a trabajar para licuar. Ahora, yo no estoy diciendo que el hombre es el vaso y la mujer es la cuchilla, ¿no? Por si acaso. Las cuchillas van en una base y es necesario, las cuchillas solas no pueden funcionar si no tienen una base. Pero todo eso está bien, pero también hay algo que parece que no fuera importante, pero también tiene que ver con la tapa. ¿A ustedes les ha pasado que de pronto no ponen la tapa y prenden y todo lo que pasa? Entonces cada uno tiene su papel, tiene su rol, porque cada uno está sujeta a la otra parte, pero juntos hacen el trabajo como licuadora para lo que fue inventado. Pero todo funciona por algo que se llama corriente también. Entonces, la corriente del Señor, la presencia del Señor es lo que hace que todo esté funcionando cuando cada cosa esté en su lugar. ¿Entendieron lo que es la sujeción entonces? Vamos a hacer la invitación entonces. Les invito a que las familias sean licuadoras. Eso puede ser una invitación. 4 cosas quiero decirles en este tema de la sujeción como el orden de Dios para la familia. En primer lugar, la sujeción tiene en lo más alto a Dios. Por allí hay que comenzar. Antes de decir que la mujer se someta al hombre, que el hombre ame a la mujer, que los hijos obedezcan, está diciendo, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Y cuando estamos hablando de el temor de Dios, es esa palabra grande, que no dice que le tengamos miedo a Dios, sino que tengamos amor para con Dios. El Señor Jesucristo dice que lo más importante que enseña la ley y que Él enseñaba es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y ese es el principio de lo que es el temor hacia a Dios. Habla de consagración, habla de obediencia, habla de relación. Habla de que lo más importante para papá, para mamá, el esposo, la esposa, para los hijos, lo más importante no es ni siquiera su familia, sino Dios. Porque Dios es el que le da sentido luego para amarse los unos a los otros. Cristo es Señor de cada uno de ellos, lo que implica que Cristo es el Señor del hogar. Adorarle en espíritu y en verdad y en entrega en la casa todos los días. Entonces el hogar viene a ser el principal templo, va a ser una iglesia, va a ser escuela, universidad,
va a ser el oasis, el sitio de descanso. Todo eso tiene que ser la familia. Pero el principio es en el temor de Dios. Entonces, el temor al Señor lleva a una interdependencia. Cada uno tiene su personalidad, pero de una u otra manera dependemos los unos de los otros también. Independencia, pero interdependencia también. Porque dicen, sométanse. Y allí va a decir, y ahí hacemos la triangulación o hacemos la relación. La esposa al esposo, pero de alguna manera el esposo a la esposa también, y los padres a los hijos, y los hijos para con los padres. Esa es la figura de la licuadora. Viene a ser un principio, porque es una disposición. Y esto es un poquito complicado cuando se entiende mal esto de estar sujeto, porque no está bajo el dominio de, o el otro es el que manda. Cuando es unos a otros, entonces ya la palabra está tomando otra forma. Lo que se está diciendo es que hay que dejar de lado el egocentrismo. O sea, el centro de la familia no es el hombre, el centro de la familia no es la mujer, el centro de la familia no son los hijos. En algún momento pudiera parecer eso, pero nadie puede arrogarse que es importante más que otras personas. Lo más importante en una familia cristiana es Dios. Es el Señor Jesucristo. Es el Señor del hogar. Y ninguno puede arrogarse ese carácter o esa característica o eso que solamente le pertenece al Señor. Y entonces es dejar de lado el egocentrismo por amarse los unos a los otros. Como dijo alguna adolescente, hijo de un misionero, yo amo a mi papá porque la Biblia dice que hay que amar a los enemigos. Es una manera un poquito incorrecta de entender la palabra de Dios, ¿no? Pero él estaba diciendo algo también ahí, estaba expresando algo, ¿no? En esa frase. Entonces, dejar de lado el egocentrismo por amarse los unos con los otros en la familia. En otras palabras, y óigaseme bien, nos necesitamos. Hay necesidad de los unos con los otros. Los padres necesitamos de los hijos. Los hijos necesitan de los padres. El esposo necesita de la esposa necesita del esposo. Porque dice aquí, someteos unos a otros. Es una decisión. Además, el temor del Señor nos hace entender nuestra igualdad delante de Dios. O sea, delante de Dios somos iguales. O sea, no fue hecho superior el hombre que la mujer, ni la mujer que el hombre. No fueron hechos superior los hijos de los padres o los padres de los hijos. Delante de Dios. Y aquí dice, unos a otros. Es una relación que va a ser múltiple. Unos con otros. Gálatas 3:28 dice que en Cristo ya no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre. Pero también dice, ni hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y esto tiene que ver con atender eso del temor a Dios. Cuando habla de la creación del ser humano, dice, creó Dios al hombre y dice a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. O sea, entonces ese término hombre viene a ser como ser humano. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Y a ambos les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Lo que está diciendo, que delante de Dios, hombre y mujer son iguales. Iguales en dignidad. No fue hecho el hombre superior a la mujer, ni tampoco la mujer superior al hombre. Y ahí comienza lo que es la sujeción de uno con otro, al hacerlo en igual dignidad. Entonces, en la familia, eso hay que reconocerlo. Luego, el temor del Señor nos da una fuerte motivación para someternos en familia. Porque dice que esto solamente en medio de una sociedad que está peleando en los extremos, o el machismo o el feminismo.
habla de en el temor de Dios. La única manera de someternos es amando a Dios y amándonos los unos a los otros. O sea, teniendo temor de Dios. Por encima de nosotros no hay personas, mis hermanos. ¿Entendió eso? Nosotros no tenemos amos terrenales, de ninguna manera. Pero el único amo que nosotros tenemos y Señor es el Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros, que resucitó por nosotros y es nuestro Señor y nuestro Salvador en el día de hoy. Él es el único amo. Ninguno puede arrogarse en este mundo el ser dueño de nosotros. Amén. Somos libres en Cristo, pero la libertad tiene que vivirse en la familia también. Entonces, el temor de Dios es bueno, es adecuado para inculcar un sentido de responsabilidad. ¿A quién tiene que rendirle cuenta los hijos? A los padres. ¿A quién tiene que rendirle cuenta a los padres? No sé. El esposo o la esposa. Pero todos tenemos que rendirle cuentas a Dios. ¿No es así? Es a Dios a quien tenemos que rendirle cuentas. Si Él es el dueño de nuestras vidas, si Él nos compró, si Él es nuestro Señor y Salvador, a Él tenemos que rendirle cuentas, mis hermanos. El papá como papá, la mamá como mamá, el hombre como esposo, la mujer como esposa, los hijos también, pero todos rendimos cuenta delante del Señor, pero todos en amor. Eso es lo que significan someteos unos a otros en el temor del Señor. Entendiendo esto, entonces paso ahora a hablar acerca del esposo. ¿Cuál es entonces el papel en esta licuadora santa? El esposo viene a ser algo así como el sacerdote de la familia. Y aquí estoy tomando un poquito de toda la enseñanza de la palabra de Dios. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Ahora, ¿qué dice la lógica? Está la cabeza, entonces la mujer tiene que recibir las órdenes de la cabeza. Eso es lo que dice la lógica. Pero aquí dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, aquí no dice que el hombre es cabeza de la mujer siendo como Cristo. O sea, el hombre no es el Cristo de la mujer, es lo que quiero decirle. Está hablando de algo bien interesante. Es como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, hay que entender bien esta situación para como lo que sigue, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, pero después va a decir, y Él se entregó por ella, y Él se sacrificó por ella, y Él la lavó, y Él la limpió. Entonces, cabeza no significa mandar, tener una hegemonía dictatorial sobre la mujer, porque esto nos dice que el hombre es Cristo para la mujer. Pero pudiera ser que eso lo estuviéramos viendo en algunas familias. Tiene autoridad, pero no como si Él fuera Jesucristo. Simplemente le está diciendo, así como Cristo, que Él amó y se entregó, es la cabeza, pero la amó y se entregó y la limpió y murió en la cruz. Así que hombres tienen que morir en una cruz por sus mujeres. O sea, si vamos a seguir la figura, entonces vamos a hacer todo eso. Tampoco significa que sea superior o más capaz que la mujer. Pero hay religiones, y entre ellas el Islam sobre todo, que sí enseña que la mujer es menos que el hombre. Y lo dicen. Y en países un poco más extremistas, la mujer no puede estar caminando a la par del hombre, tiene que ir atrás. Porque enseñan que la mujer es menos que el hombre. Y en los más extremistas, la mujer no debe estudiar, no debe aprender a leer. La mujer es hecha solamente para tener hijos y para estar en la casa. Fue el cristianismo quien elevó la dignidad de la mujer
y le dio el puesto que tuvo desde antes de la aparición del pecado. No habla de arrogancia masculina, no habla de tiranía, habla de autoridad, pero no la autoridad del estilo mundano. No habla del que es dueño y le da latigazos a su gente, bueno, emocionalmente, y no es la autoridad de uno que es dueño de una empresa y aquí se hace lo que yo digo si no te voto. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la autoridad dada por Dios como se le da a un sacerdote para que guíe, para que dirija, para que se ponga delante del Señor, para que hable y mantenga a la familia unida en el amor del Señor. Señala una responsabilidad espiritual. En un hogar cristiano, Dios le dice al hombre que debe procurar mantener ese fervor delante de Dios, ese adorar a Dios, ese seguir a Dios. Tiene que hacer algo muy importante, interceder delante de Dios, la mamá también. Pero él tiene la figura de ese sacerdote. Entonces, su responsabilidad es espiritual. Su responsabilidad también es económica. Porque más adelante va a decir que el hombre procura nutrir, procura dar alimento a su esposa, dar alimento a la familia, provee como provee para su cuerpo, lo cuida como debería cuidar su propio cuerpo. No estoy diciendo aquí que él es el único que debe trabajar, pero en primera instancia tiene que ser en un sentido así. Y los dos toman la decisión, la mujer también debe trabajar, amén. La Biblia no dice que solamente el hombre y la mujer, no. Porque cuando los hizo en dignidad le dice multiplicad, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Y se le dice al hombre y a la mujer también. Pero el hombre va a llevar adelante en este sentido el aspecto de la preocupación de proveer. Tiene una responsabilidad moral. El hombre tiene que ser ejemplo. Fíjense que se le dice a los maridos, amen a sus mujeres. Pero, un poquito de ironía, pero cuando yo leo aquí, a las mujeres no se le dicen que amen al hombre. Estén sujetas. Y al hombre le dice, amén. Y por eso la mujer no ama al hombre, no ama al esposo, pero uno tiene que hacer la otra relación y por eso el hombre no se sujeta a la mujer, ¿me entiende? O sea, cuando entendemos esa relación estamos diciendo que el hombre es un ejemplo y en un sentido un ejemplo de amor también, de entrega, de dedicación a su familia. Una gran parte de los problemas en nuestra sociedad es por la falta de una figura masculina en muchos hogares. En los hogares cristianos debe haber una relación de respeto, ciertamente, hay autoridad, pero en amor. Como yo les he comentado, en mi familia somos 6 varones, 2 están en el cielo ya. Entonces ahí no se vio mucho eso de abrazos, besos. Ahora yo tengo 3 hijas, entonces yo me siento el dueño de un harén, la esposa y 3 mujeres. Bueno, ya 2 están allá. Entonces, y mi esposa dice, no, lo de ellas es con el papá. Y el abrazo y el beso. Yo soy feo, pero me gusta estar en la casa porque para ellas yo soy bonito. Eso me sube el ánimo, ¿no? Pero con mis hermanos ahí no había esa demostración de besos porque éramos varones. Ahí los juegos era boxear, luchar, tirarnos al piso, todo eso, ¿no? Como hombre. Pero siendo yo el último, yo fui el único que recibió ese cariño de mi papá. Entre el número 5 y yo tenemos 7 años de diferencia. Entonces mi papá era el que me cantaba canciones y el que me besaba cuando iba a salir a la escuela, qué sé yo, pero con los otros, no. Pero déjenme decirle, ya felizmente casado todo, pero tengo que decirles que mis hermanos tuvieron problemas en demostrar amor
a sus hijos los amaban. Pero esa demostración porque no lo vieron de mi papá. Entonces, en las familias cristianas, y se los digo a ustedes de corazón, el hombre tiene que ser amoroso. No solamente aquí se hace lo que yo digo. Tampoco diga, ¿me dan permiso para hacerlo? No estoy hablando de los extremos. Lo que estoy diciendo es que el hombre está diciendo las cosas con amor y respeta a la esposa y respeta a los hijos. Ese es el sacerdote, porque respeta a Dios y se pone delante de Dios, pero respeta a la gente para hablarle acerca de Dios. Tiene una responsabilidad directiva. No es aquí se hace lo que yo diga, pero vamos a reunirnos y vamos a hablar para ver qué es lo mejor que podemos hacer. No dirige para imponer decisiones, dirige para decidir entre todos en algún momento qué es lo mejor, porque un hombre no se la sabe toda. Pero dirige a la familia para ver dónde está, a veces está en él, dónde están las soluciones, dónde están las mejores ideas, y pueden estar en otros miembros de la familia. ¿Entienden lo que es sujetarse? Probablemente él sea el frasco, pero él va a necesitar cuchilla y se va a necesitar una tapa para que funcione la licuadora. En tercer lugar, ya voy a dejar tranquilos a los hombres, ahora voy con las mujeres. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas las estén a sus maridos en todo. Cuando yo veo esto hay una actitud como que pasiva. Pero uno tiene que ver en todo el contexto de la Biblia para tener otra imagen de la mujer. En algún momento han leído aquí, a lo mejor en el Día de las Madres o qué sé yo, Proverbios 31, la mujer virtuosa. Mire, la mujer virtuosa es feminista. Ella es la que llevaba las riendas. ¿No han leído eso? Ama al esposo, ama a los hijos, tiene tiempo para mantener esas relaciones amorosas, pero tiene tiempo para trabajar, hila con sus manos, dirige la empresa porque es esta empresaria, la mujer. O sea, hace tantas cosas esa mujer y lo describe ahí. Yo dije, y eso está en el Antiguo Testamento. Porque, créanme, la Biblia en un sentido no es que sea machista, pero se escribió en una sociedad donde el hombre era el que mandaba. La mujer era un objeto. Solo que en el temor de Dios y luego cuando vino Jesucristo, las estaba poniendo en su lugar. Pero esa mujer era increíble. Uno dice, ¿y dónde estaba el esposo entonces? Ella es la que hacía todo. Y la llama mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? ¿Cómo es que dicen por ahí? Hombre, dígale a su esposa que tiene a su lado, yo la hallé. Yo hallé una mujer virtuosa. Pero en la vida cristiana hay que reconocer esas virtudes en la esposa también. Entonces, para mí la esposa es la animadora en el hogar. Por eso es que yo tengo que comparar a las cuchillas, mi hermano. No es porque cortan, aunque a veces lo hacen bastante. Pero es la dinámica. El hombre es el vaso fuerte, pero ahí está la mujer. ¿Por qué Pablo también lo está diciendo aquí? El evangelio llegó a un contexto de una cultura griega. Entonces, en ese momento había un extremo judío del hombre por encima de la mujer, pero había un extremo entre Roma y el mundo griego en que la mujer se soltaba el moño también. Perdonen la expresión. Pero lo que estaba diciendo es que había como una separación. Entonces ella seguía su propio camino y no realmente lo que era el del esposo. Entonces cuando llega el cristianismo, entonces tiene que ponerse la palabra de Dios para los griegos también, así como para los judíos. ¿Qué era la palabra de Dios a los judíos? Hombres, bajen. Ustedes no son los que la autoridad para ser dictadores en su casa. Pero le dicen a la mujer y a la familia griega,
Pero mujeres ahora son ustedes las que tienen que ponerse también para amar al hombre y seguir el camino junto de su familia. No dice aquí que la posición femenina es secundaria o subordinada. No. Cuando la Biblia dice que la mujer es ayuda idónea, déjenme decirle también a los hombres que nosotros somos ayudas idóneas de la mujer también. Pueden decir amén, no hay problema. Porque esa palabra también se utiliza para Dios en relación con el hombre. O sea, Dios es ayuda idónea para nosotros también. Entonces no estamos hablando aquí de posiciones, vamos a decirlo así, sino de ayuda, de participación los unos con los otros. Entonces, para mí, el papel de la mujer es animadora. Reconozco la fuerza de la mujer en un hogar. No me miren así, mujeres, pueden decir amén, sí, eso es así. Mi esposa cuenta, tuvo un padre con un carácter muy fuerte, mi suegro del Señor, pero era mejor tenerlo 3 días. Porque después de 3 días hería. Comunicarse con él era un poquito complicado. Un carácter muy fuerte. Pero ellos compraron una casa, no por iniciativa del papá, sino de la mamá. O sea, para tomar decisiones, él era un poco cobarde. Era la mujer, la esposa, mi suegra, la que decía, vamos a comprarla, sí podemos, vamos a poder pagarla, vamos a salir de este lugar en el pueblo, vamos a ir a una parte más bonita. Y por eso es que tienen una casa bonita allá en Valencia. La mujer es la animadora. El papel de la esposa, madre, es el de estimular con su amor el corazón de su esposo y de su hijo. Es la mujer la que da más demostraciones de amor. Pero el amor de una madre, el amor de una esposa es para estimular, para decirle a la familia, vamos a seguir. Si podemos seguir adelante, vamos a hacerlo. Tú puedes. Tú eres hermoso, tú eres inteligente, tú sí puedes seguir adelante. La mujer es la que anima. Es un poquito complicado que sea el hombre la que diga, pero vamos a seguir adelante, todos podemos, todos somos bonitos, todos somos inteligentes. Es la dama la que lo hace. El papel de la esposa madre es el de respetar. Pero escúchenme bien, el respeto de la esposa es un respeto sabio, inteligente, no manipulador. Pero es sabio porque tiene un interés. El respeto está buscando es lo mejor. Las damas no le dicen, como también me dice mi esposa, ¿no te vendría mejor en vez de esa camisa otra? Conmigo lo hacen. Esa corbata está buena, pero esta no pega más. Yo me recuerdo, recién casado, una reunión de pastores, voy al campamento, cuando abro la maleta, la abrí frente a otros pastores. Y de pronto oí a los pastores que me decían, ay, mira, la mujer le dice lo que tiene que ponerse. Porque apareció un papel grande donde decía, lunes, el pantalón tal con la camisa tal. Martes, este pantalón con la franela tal. Yo no sabía que me había puesto eso. A partir de ese momento yo procuro hacer la maleta yo. Hay un respeto, pero hay que reconocer que el respeto no es solamente un respeto de sumisión, es un respeto para enseñar, para también ayudar al esposo y a la esposa. Las mujeres deben estar contentas conmigo ahora, las damas. Los hombres también. El papel de la esposa madre es generar entereza de la familia en cualquier situación. Ustedes lo han oído, pero la mujer no es el sexo débil. Y reconozco también que en las situaciones difíciles es la madre, es la esposa la que se mantiene con la cabeza bien en alto. El hombre es fuerte, pero en algunas cosas
esa entereza, esa valentía se va perdiendo. Pero quien se mantiene firme es la mujer. Porque es la animadora. En cualquier circunstancia va a decir, vamos a seguir adelante. Como dijo un hombre, estamos mal, pero vamos bien. Hay que seguir adelante. El papel de la mujer cristiana es así. Y eso me lo enseña Proverbios 31. Cuando dice que en cualquier estación del año, ella está trabajando y ella está velando y ella está diciendo, y la alaban. Y le dicen al hombre, tienes una buena mujer, y a la mujer le dice, tienes un buen hombre. Entiendo lo que es sujeción. La sujeción no es un papel pasivo, es cada quien haciendo de parte de Dios lo que tiene que hacer en la familia. Y termino con el aspecto de los hijos. A los hijos se les dice, obedezcan en el Señor a sus padres, a vuestros padres, porque esto es justo. Y ahí se las puso difícil. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿qué se les pide a los hijos? Los hijos son seguidores. Mientras están en la casa, son seguidores. Su papel es tal vez como la tapa, pero son seguidores de las enseñanzas de papá, de las enseñanzas de mamá, pero tienen que aportar también. Y ya les voy a decir en ese sentido. Si hay gente rebelde, si hay gente perdida en las calles, se formaron principalmente en el hogar. Si hay gente que bota basura en la calle, no se lo enseñaron en la casa. Si hay gente que irrespeta a profesor, irrespeta a maestro, eso lo aprendió en la casa. Si son groseros, eso lo aprendieron en la casa. Los hogares cristianos tienen que ser de otra manera. Los hijos seguidores deben prestar atención a los padres para obedecer. Recuerden, hijos, porque ahora es con ustedes, la palabra que dice someteos unos a otros. El sometimiento y el papel tiene que ver con obedecer a los padres desde pequeño. No es una obediencia porque los padres son abusivos y tienen que hacer, pero los están formando. ¿Cómo va a decir la palabra más adelante? Entonces, están con el papel de la obediencia. Los padres dicen, los padres tienen experiencia, los padres cristianos enseñan la palabra, tienen que vivir la palabra. Entonces la obediencia en el temor del Señor viene a ser un acto que bendice a los hijos. Los hijos seguidores deben vivir el propósito de Dios para agradarle, porque dice, obedezcan en el Señor. Si ya la obediencia es complicada para padres que abusan, para padres que no cumplen la palabra del Señor, pero lo que facilita un tanto es cuando dice obedezcan pero en el Señor, porque de otra manera es complicado. Cuando los padres no siguen la palabra del Señor, entonces el hijo dice, bueno, lo voy a obedecer porque dice la palabra del Señor, y eso es una buena decisión. Este joven que dijo, yo amo a mi padre porque hay que amar a los enemigos, indudablemente no tiene razón. Él lo dijo tal vez en broma. Pero el hecho de seguir la palabra de Dios y de obedecer todos los preceptos de la palabra de Dios le va a guiar a él a decir, tengo que obedecer a mis padres. Pero también los hijos son seguidores de un principio que solamente lo puede seguir un hijo de Dios, porque esto es justo, porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Y obedeciendo a la palabra de Dios va a haber bendición para que los hijos, escúchenme bien, puedan ser bendición a los padres, y los hijos también pueden enseñarle a los padres cómo ser padres cristianos, como lo dice la palabra del Señor. Voy a dar un ejemplo. Cuando fui pastor en la primera iglesia bautista de Los Teques, llegó una señora delgada en extremo, con unos niñitos, buscando. Ella no estaba pidiendo, y eso fue lo que nos llamó la atención, sino pidiendo trabajo. Yo estoy dispuesta a hacer aseo en la casa, a planchar, porque necesito darle comida a los hijos.
Y yo recuerdo que nosotros hasta le pedimos para que planchara en la casa y otros hermanos, y la iglesia comenzó a ayudarle. Pero el drama de esta mujer, asmática y con otras afecciones respiratorias, es que tenía un esposo alcohólico que la maltrataba. Pero ella insistía en levantar a sus hijos, y eran hijos modelo, o sea, de respetando a las otras personas, la manera como se dirigían, iban a la escuela limpios, pero ella era la que se sacrificaba. Yo salí de Los Teques para ir a Puerto de la Cruz, y en un momento que regresé a Los Teques para predicar en la iglesia, 2 adolescentes se me acercaron y eran hijos de ella y me dijeron: mi mamá murió. ¿Y tu papá? No, mi papá está enfermo. Pero nosotros decidimos, porque mi mamá no, tuvimos que prometerles que íbamos a cuidar de papá. Y esos niños y esos jovencitos estaban cuidando al papá alcohólico que había maltratado a su mamá. Más adelante me conseguí a una de ellas en otra ciudad por ahí de Guárico. ¿Y cómo están ustedes? Oye, pastor, qué bueno verle, me dio un abrazo. ¿Y qué estás haciendo aquí? Estoy haciendo unas prácticas de la universidad aquí en Calabozo. Ah, qué interesante. Y cuéntame de la familia. Bueno, todos estamos estudiando, hay que se graduaron. Y por cierto, el que usted conoció es pastor. Ahora, porque los hijos decidieron obedecer y honrar a su mamá, llena de virtudes, aunque de enfermedades, pero a su papá alcohólico y maltratador también. Eso lo bendice el Señor. Y sé de otros casos en que familias disfuncionales terribles, solamente porque uno de ellos, un hijo, se convirtió al Señor y comenzó a orar por la familia, fue ganando a su familia por el Señor hasta llegar a ser una familia conforme al corazón de Dios. Una familia con papá y mamá que se aman y se respetan, y con hijos que le obedecen. ¿Entienden, hijos? Dios bendice la obediencia, aunque esta sea extraña y sea un asunto terrible, con padres que no merecen que se les obedezca. Pero es lo que Dios bendice y puede ser bendición para la familia. ¿Entienden lo que es la sujeción? Y hermanos, la sujeción es una decisión que hay que tomar. Si es así la sujeción, entonces tengo que someterme, tengo que sujetarme en amor, en el Señor, cumpliendo el rol que Dios me ha dispuesto. Los padres como padres, los hijos como hijos, el esposo como esposo, la esposa como esposa, todos haciendo su papel. Y lo primero es sujeción delante de Dios. Sujeción de unos a otros. A veces para eso hay que decirle: Señor, perdóname. Sí, yo he tratado de ser el mejor padre. Hay cosas que me faltan. La mejor madre, hay cosas que me faltan. Un buen hijo, hay cosas que faltan.